Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes a este capítulo que nos lleva a muchas cosas en el transcurso del día de hoy, porque vamos a meternos de lleno en el tema Omicron y lo que está generando en el mundo, la severa advertencia de la Organización Mundial de la Salud respecto a haber recibido informes que dan cuenta de que merma sustancialmente la eficacia de las vacunas frente a esta nueva variante que es altamente contagiosa a todas luces por lo que estamos viendo. Hoy tuvimos en Reino Unido más de 84.000 casos. Reino Unido, de los cuales ya la mayoría son de la variante Omicron. Por eso Francia tabicó las fronteras y dijo acá no pasa nadie. Y por eso Europa se empieza a cerrar y por eso muchos empiezan a planificar una vacunación obligatoria, porque pese a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud hasta aquí, hasta hoy, por lo que sabíamos, con una tercera dosis o dosis de refuerzo, como se la denomina, daba la impresión que se campeaba y que había alto contagio, pero no saturaban ni las unidades de terapia intensiva ni generaban más mortandad. De hecho, en Tucumán, sin ir más lejos, provincia en la cual se hizo el informe esta mañana, sobre los decesos de los últimos 3 meses, el 60% no tenía vacuna. Esto a propósito de un movimiento creciente respecto a objetar la vacunación, la eficacia de las mismas, etcétera. No soy quien para decir si una cosa está bien o está, pero hay un amplio consenso respecto a que las vacunas son el salvoconducto. Más allá de lo que ya sabíamos, incluso sin vacuna, que había que testear mucho para poder aislar a tiempo. Y la Argentina eso todavía no lo está haciendo, no está testeando mucho, ni tampoco está aislando a tiempo. Y por eso la preocupación de los brotes que estamos viendo en Córdoba, lo que está sucediendo tras el regreso de viaje de egresado de algunos chicos en Santa Fe, de los que estuvieron en Bariloche, los casos que se estudian en Buenos Aires que tendrían conexión con lo que pasó en Córdoba, el primer caso confirmado en Santa Fe de la variante Omicron y lo que pasa en las fronteras terrestres y lo que está sucediendo con los que ingresan por Ezeiza, los controles que hacemos, cuán efectivos son, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, que nos vamos a abocar en instantes, hay 3 ejes que finalmente un poco le imprimen la dinámica a la agenda del día. Uno es este, y yo diría que el título es Presupuesto, Fondo Monetario Internacional y dólar, todo eso junto en revisión. Pareció entrar todo casi en revisión, porque se llegó al quórum con lo justo, porque no se sabe si le van a dar vía libre o no, o si en su defecto lo van a rechazar, o si lo van a aprobar pero le van a introducir modificaciones para que al menos, en la discusión en particular, algunos le puedan modificar aspectos de ese presupuesto que ya tuvo algunas modificaciones para buscar los consensos, para que estén las voluntades y se alcance el número del quórum con 129 diputados sentados en las bancas hoy al mediodía. Así que ahí está llevándose adelante uno de los epicentros de la información. Habla Graciela Camaño a esta hora. Vamos a ir al encuentro con los protagonistas. Así que vamos a estar en un ratito allí. En el medio de una discusión, insisto, que no es menor para los que observan desde el exterior en particular, que son los que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Respecto a esto, el bloque de Lustó ayer hizo un dictamen de rechazo y expuso más las diferencias dentro de la oposición. Gutiérrez tuvo que hablar, el gobernador de Neuquén, con Figueroa, el que había sido vicegobernador de la provincia y que le ganó la interna a su candidato, el del gobernador de Neuquén, para que respalde el presupuesto nacional. No quería saber nada al respecto. Los diputados de Juntos Somos Río Negro le sacaron fondos para la provincia al ministro Guzmán y a Sergio Massa y en consecuencia confirmaron que van a acompañar el proyecto a cambio de obras. Los equidistantes posibles aliados circunstanciales que de cara al futuro serían casi permanentes. El gobierno llamó a través de la vocera en un signo de debilidad a votar el presupuesto, Gabriela Cerruti, pero hay un coqueteo de algún sector del gobierno diciendo, bueno, tampoco es tan malo no tener presupuesto, porque de última expondríamos a la oposición respecto a que nos pone obstáculos y trabas, vamos a tener un elemento para construir una épica, quizás algún relato, y hasta nos permitiría, más suelto de manos, observar lo que pasa, hasta quizás extender el no acuerdo con el fondo más allá de lo que todo el mundo presagia, que sería este mes o el próximo, y en consecuencia a ver si no encontramos ahí alguna cuestión hasta épica en términos políticos. Grave, límite. Pero esto en algún sector del gobierno se analiza, no está claro qué ir. Por eso digo que está todo en revisión. También el acuerdo con el fondo y la necesidad de acordar con el fondo, que hasta acá parecería ser, por lo que dice Mansur, lo que sostiene Massa, lo que habla Alberto Fernández por lo bajo, varios de los ministros, no necesariamente Cristina, mucho menos Máximo, una condición necesaria, aunque no suficiente, pero que van a ir a buscar ese acuerdo.
y de hecho Guzmán es el que viene supuestamente trabajando hasta el hartazgo en tratar de obtenerlo, pese a que los resultados hasta aquí son escasos, por no decir nulos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, hoy lo que termina blanqueando a través de su vocero, Gary Rice, es efectivamente que no hay fecha para cerrar el acuerdo y que hay que bajar el déficit fiscal para reducir la inflación. Le está respondiendo con ortodoxia a la heterodoxia del gobierno. Un fondo que es más heterodoxo del que teníamos, o del que existía en el mundo hace 10 años, pero no lo suficientemente heterodoxo como el gobierno pretendería. Y dijo que alcanzaron entendimientos generales. De los ex trabajadores que están pidiendo por sus derechos. Esto pasaba hace instantes. En el mientras tanto, la vida transcurría de esta forma. El servicio paralizado desde poco más de las 10 de la mañana. En un rato se supone que debería volver el servicio. Se reanudó de hecho, tras 4 horas de corte. Pero, nadie podría decir que efectivamente la semana que viene no vuelve a ocurrir lo mismo. Se dio intervención a la justicia por parte del gobierno que tiene el recurso del uso de la fuerza de seguridad, pero que tiene miedo que actúe porque cualquier cosa que pueda suceder termina convirtiéndose en una crisis de magnitud política. Y todos con la sensación de que pueden avanzar. Hoy hubo múltiples protestas incluso en la ciudad de Buenos Aires, de distintos colectivos, en distintas regiones del país, en distintos lugares. Todo el mundo tiene derecho a protestar por algo y se cree con la oportunidad de además hacerlo. Tal vez legítimamente, pero no estamos encontrando. Y después aparece que como no sintetiza la justicia los problemas, como la política no sintetiza las discusiones, ni tampoco las resuelve, bueno, que cada uno actúa por cuenta y orden. Y entonces vemos las escenas que hemos visto en la vía pública de manera recurrente en esas discusiones donde no hay básicamente imperio de la ley y básicamente tampoco contrato social que se respete. Así que es un denominador común, efectivamente, de muchas de las noticias, muchas de las cuales vamos a hablar en un ratito. Y el último es lo de la justicia, las nuevas batallas que implican viejos deseos. La Corte hoy termina por unanimidad declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006. En un ratito con Lourdes vamos a explicar la importancia del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y es el órgano que suspende, sanciona a los jueces. No es menor, es muy importante. La reforma de Cristina le dio a la política una importancia mayor de la que tenía hasta el 2006, Néstor presidente. De eso hicieron uso, y en algunos casos abuso, los que gobernaron. Cristina 8 años, Macri 4, Alberto 2, pero con límites. La Corte le dice que es inconstitucional algo que se sancionó hace 15 años. Cuando dicen que la justicia, cuando tarda mucho, que es lenta, deja de ser justicia, bueno, algo se parece todo esto, porque en el medio pasaron un montón de cosas, como dirían los chicos, ¿no? La Corte tendrá sus razones, dijo, bueno, recién nos pusimos a poner de acuerdo ahora, pero no deja de ser sintomático que lo haga después de que el gobierno vuelve a la idea, tras haberse quedado con 4 integrantes, tras la salida de Jaito de Nolasco, de ampliar la Corte, de renovarla.
de extenderla, de hacerla más grande y de batallar contra la Corte. Después de lo que pasó con el ministro Martín Soria, un capítulo que quedará en la historia, media hora de reunión a cara de perro, casi retando a los integrantes de la Corte, y cuando salió lo retó el doble. Y los integrantes de la Corte hablando por sus fallos, ¿cómo hablan? Bueno, esta es una nueva negativa, porque aquel día fallaron contra los intereses del Estado Nacional y le dieron la vía libre a Santa Fe para cobrar, y le estableció un plazo al Gobierno Nacional para que en 120 días se ponga de acuerdo y pague los más de 130.000 millones de pesos, dice Perotti, que la Nación le adeuda a la provincia de Santa Fe por retenciones indebidas entre 2006 y 2015, cuando gobernó Néstor y Cristina. Y la Corte hoy saca un fallo después de lo que pasó en los últimos días, con una justicia que ya está diciéndole a la política que va a empezar a enfrentarla, o que al menos algún sector de la justicia tiene ínfulas de enfrentarla. No toda, pero una parte sí. De hecho, Máximo Kirchner el martes dice: asumo el sábado la presidencia del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo la Cámara Nacional Electoral, que es también parte de la justicia? Por la tarde desempolvó una demanda que tenía en los escritorios de Fernando Grey y le dio lugar para que la Corte eventualmente evalúe si aquella jornada por Zoom en la cual se determinó que Máximo Kirchner presida el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires el 27 de febrero de este año, 27 de febrero de este año, ¿está ajustada de derecho o no? Como plantea Grey, diciendo no está ajustada de derecho. Se hizo sin tener la legalidad y con vicios que anulan esa decisión. Máximo va a asumir el sábado, pasado mañana. Pero la Corte ahora tiene entre sus manos un expediente que podría determinar. Revísese. ¿Se entiende? En ese juego entró la política y entró la justicia. ¿Qué termina? ¿O dónde termina? No sé. Hay muchos que dicen que este es el poder permanente y que la política entra y sale. Hay otros que dicen que la política es el poder permanente y que los jueces dependen de la política. Bueno, parcialmente ambas cosas son ciertas. Lo que está claro, da la impresión, es que en la Argentina lo que se perdió es la verdad y es la justicia. Porque la verdad pasa a ser lo que yo creo que es, no necesariamente lo que sea, independientemente del fallo que se produzca. Y la justicia es justicia si es lo que yo creo que es. Deja de serlo si lo que se falla está en sentido opuesto a lo que yo creo. Y eso es muy gravoso, porque pase lo que pase, el conflicto no se va a resolver. Ejemplo práctico, la muerte de Yabrán. Hay gente aún hoy que cree que Yabrán está vivo y usufructuando lo que hizo y la fortuna que amasó. ¿Y por qué se mató?